Los artículos 14 y 17 del COIP en el Ecuador establecen los límites y aplicaciones de la ley penal del país. Comprende los ámbitos en los que opera la ley penal, permite analizar las condiciones en las que las normas penales son válidas en términos de espacio, persona, tiempo y hechos. Esto contribuye en la aplicación coherente de normativas respetando los principios de territorialidad, temporalidad, personalidad y tipicidad. Ámbitos espacial. El ámbito espacial se refiere al alcance geográfico de la ley penal, es decir, a los lugares donde se puede aplicar la normativa penal en el Ecuador. Este ámbito se rige principalmente a los principios de territorialidad, que establece que la ley de un país se aplica dentro de sus fronteras territoriales, incluyendo el espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales. El artículo 14 del COIP regula este ámbito, señalando que el COIP aplica a los delitos cometidos en territorio ecuatoriano. Además, se contempla la aplicación extraterritorial en ciertos casos, como cuando el delito afecta a la soberanía nacional de los derechos fundamentales de los ecuatorianos en el extranjero. Por ejemplo, si un ciudadano extranjero comete un delito de robo dentro del territorio ecuatoriano, a pesar de ser extranjero, el COIP se aplica ya en el delito ocurrido dentro del ámbito del territorio ecuatoriano. Ámbito personal. Este ámbito considera a quienes se les puede aplicar la ley penal, abordando el principio de personalidad. En el Ecuador, el COIP se aplica generalmente en todas las personas, con ciertas excepciones que incluyen inmunidad y privilegios a algunas autoridades o diplomáticos, quienes tienen un fuero especial. El artículo 15 del COIP establece que la ley penal se aplica a todos los individuos que cometen delitos en el territorio ecuatoriano, aunque prevé excepciones como la inmunidad diplomática amparados por convenios internacionales. Por ejemplo, un funcionario diplomático de otro país comete un delito leve durante su estadía en Ecuador, dado su estatus diplomático y conforme a los tratados internacionales podría no ser juzgado bajo el COIP, sino que su caso será gestionado a través de los canales diplomáticos. Ámbito temporal. El ámbito temporal establece en el momento en el cual se aplica la norma penal, generalmente el momento que se cometió el delito. De acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas penales no pueden aplicarse de manera retroactiva, excepto cuando benefician al infractor. El artículo 16 del COIP estipula que la ley penal aplicable en la vigente en el momento de cometer el delito. Sin embargo, en caso de que una nueva ley reduzca la pena o elimine el carácter delictivo de una conducta, ésta se aplicará retroactivamente en beneficio del procesado o condenado. Por ejemplo, si una persona cometió un delito de posesión de sustancias controladas antes de que se promulgue una reforma que reduzca las penas para ese delito, el juez aplicará la nueva norma en beneficio del acusado. Ámbito material. El ámbito material se refiere a los actos y hechos específicos en la ley penal considera como delito. Este ámbito depende de los principios de tipificidad, que exige que solo se puede sancionar conductas previstas explícitamente como delictivas por la ley penal vigente. En el artículo 17 del COIP establece el ámbito material, donde solo las conductas tipificadas en la ley como delitos pueden ser sancionadas. Esto se vincula directamente con el principio de legalidad y evita la penalización de actos no provenientes en la ley. Por ejemplo, si un ciudadano realiza un acto que es considerado ofensivo a la sociedad, pero no está tipificado en el COIP como delito, en ese caso el individuo no puede ser penalizado, ya que su conducta no es un acto delictivo según la ley penal. El estudio de los ámbitos de aplicación de la ley penal en el Ecuador a partir del COIP permite a nosotros, los estudiantes de Derecho, comprender los límites y normativas penales en aspectos de espacio, persona, tiempo y materialidad de los delitos. Esto garantiza las leyes penales que se apliquen de manera justa, coherente y dentro de los principios constitucionales y de los derechos humanos.